Hola a todos. Buenos días para unos, buenas tardes para otros. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar de XDRnet y SOC de la mano de Siberia y Seven Sector. Mi nombre es Paola, yo formo parte del equipo de Siberia y hoy voy a estar acompañándolos durante esta sesión. Nos alegra mucho contar con su participación y antes de comenzar, para dar un pequeño contexto sobre las compañías que están haciendo posible este espacio. Desde Siberia somos un partner regional de Google y referente en Europa y Latinoamérica en servicios de ciberseguridad impulsados por IA. Y también nos acompaña Seven Sector Technologies, que es una startup española especializada en ciberseguridad, pero enfocada en desarrollar soluciones para proteger sistemas y datos de amenazas digitales. Antes de presentar a nuestros speakers del día de hoy, algunos puntos rápidos. La sesión está siendo grabada. Pueden dejar sus preguntas en el chat durante toda la presentación sin ningún problema, porque al final tendremos un espacio para responderlas. Y nuestros speakers del día de hoy, por parte de Siberia, nos acompaña César Collado, que es el líder de arquitectura e ingeniería de seguridad. Y también nos acompaña Marc Pavia por parte de Seven Sectors. Sin más preámbulo, Marc, te cedo la palabra. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Paola. Como comentaba, buenas tardes a los que estamos aquí en España y buenos días a Latinoamérica. Espero que no tenga que decir buenas noches a nadie. No sé si hay alguien en alguna de esas regiones. Y muchas gracias también a los que acuden, que nos han visto a través del mobile. ¿De acuerdo? Entonces, hoy de lo que vamos a hablar es sobre XDRnet y esta unión que tenemos con Google SecOps, ¿de acuerdo? El SOC de Siberia. No nos vamos a centrar tanto en la protección perimetral, sino que nos vamos a hacer una pregunta y vamos a hablar más sobre algo distinto, que es qué es lo que pasa cuando un atacante ya está dentro del segmento, ya sea simplemente por la exposición que tiene o algo que sale fuera del control, y cree que nadie lo está viendo, pero resulta que nosotros lo estamos mirando con cada uno de sus movimientos detenidamente y tenemos esta visibilidad que se traduce en logs reales, ¿de acuerdo? Logs que también serán traducidos a acciones por parte de SecOps. ¿De acuerdo? En concreto, tres puntos son los que vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña descripción tanto de Google SecOps como de XDRnet. Luego vamos a pasar a unos casos prácticos, ¿de acuerdo? No hace falta que os preocupéis por los casos prácticos. Si no tenéis un background técnico, no habrá ningún problema, los vamos a hacer más o menos. Y finalmente llegaríamos pues, a la conclusión y esta ronda de preguntas que esperamos que nos hagáis muchísimas. Entonces, después de esta introducción, mi compañero César profundizará en lo que vendrá a ser Google SecOps. Perfecto, muchas gracias, Marc. Bueno, gracias a todos los asistentes por vuestro tiempo. Voy a comentar un poquillo el índice que vamos a ver durante la sesión. Inicialmente veremos la introducción y contexto, ¿no? A nivel de SOC que ofrecen estos SOC tradicionales, un poco indicar un contexto en materia de seguridad y por qué el nacimiento de esta alianza entre Siberia y Seven Sector. Continuaremos también con cuáles son las capacidades diferenciales de Google SecOps como herramienta SIEM-SOAR de Google como fabricante. Tras ello, le daré paso a mi compañero Marc para que comente la parte de engaño activo y honeypots de la solución de XDRnet, a la que ofrecerá un caso práctico. Tras ello, bueno, hablaremos nuevamente de Google SecOps, pero esta vez sobre capacidades SOAR, como veremos más adelante, con su respectivo caso práctico, obviamente unificado con las capacidades de XDRnet, para finalmente poder establecer o definir ese nuevo modelo de arquitectura de alianza de SOC entre Seven Sector y Siberia, y cómo optimizamos algunos parámetros o métricas como puede ser el MTTR o la carga operativa. Tras ello, bueno, pasaremos a las preguntas y respuestas donde, como comenta Marc, pues estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por dar un poco de introducción y contexto, ¿no? Al final, ¿quién es Siberia? Pues Siberia es una empresa que ofrece servicios de seguridad, ¿de acuerdo? Lo que es importante es que, bueno, impulsamos nuestras capacidades y potenciamos las mismas en base al stack tecnológico de Google, ¿de acuerdo? Obviamente, no solamente con las capacidades y el stack tecnológico de Google, sino que además forjando alianzas con otras compañías como pueden ser Seven Sector por sus capacidades de deception, ¿de acuerdo?
¿Esto qué implica? Pues que, obviamente, en el contexto de los SOC tradicionales, ¿cuál suele ser el how-to o la forma en la que actúan este tipo de SOC tradicionales? Básicamente, un equipo de analistas, nivel 1, nivel 2, nivel 3, reciben alertas dentro de lo que sería una solución SIEM, ¿de acuerdo? Las analizan, realizan un triaje, dedican tiempo en analizar qué ha sucedido, cómo ha sucedido, quién lo ha producido y cuándo, y obviamente para llevar a cabo una respuesta correspondiente, ¿vale? En nuestro caso no ofrecemos este tipo de servicio tradicional. Nosotros no solo mejoramos las capacidades y optimizamos las métricas basándonos en tecnología que implemente inteligencia artificial, como es el caso de Google SecOps, con su motor de inteligencia Gemini, que veremos más adelante, sino que con esto reducimos que nuestro equipo SOC pueda dedicar esfuerzos a mejorar otras capacidades dentro de los servicios de MDR, como puede ser Threat Hunting, Threat Intelligence, Vulnerability Management, etc. ¿De acuerdo? Esto unido a que somos expertos en Google Cloud Security, lo cual implica que tenemos conocimientos avanzados en las soluciones tecnológicas y el stack tecnológico de Google, ¿de acuerdo? Somos capaces de explotar al máximo y exprimir todas las capacidades que ofrecen este tipo de soluciones. Además, ¿cuál es el problema de los SOC tradicionales? Pues que el enfoque generalmente es reactivo. ¿Esto qué quiere decir? Que se tiene que generar una alerta, ¿de acuerdo? Es decir, se tiene que generar algún tipo de impacto, que puede ser un verdadero positivo o un falso positivo, para que los analistas procedan a analizar, valga la redundancia, qué ha sucedido. ¿Por qué nace esta alianza entre Cyberia y Seven Sector? Bueno, básicamente porque Seven Sector ha desarrollado una herramienta llamada XDRNet, que Mark definirá más adelante, que posee la capacidad, ¿de acuerdo?, de añadir tecnología de engaño. Es decir, generar un entorno de honeypots, ¿vale? Básicamente donde buscamos que el atacante vaya, es un entorno que no va a tener impacto en producción, para que nos entendamos, lo cual va a generar que podamos ver en tiempo real qué está haciendo el atacante y no solo eso, anticiparnos a un posible impacto real, ¿de acuerdo? ¿Esto qué produce? Pues un enfoque más proactivo. Unimos las capacidades más reactivas de lo que sería un SOC tradicional, potenciamos con inteligencia artificial y añadimos una capa o un enfoque más proactivo basándonos en la tecnología de XDRNet desarrollada por Seven Sector, ¿de acuerdo? Con esto logramos que el SOC no reaccione, sino que en cierta parte pueda anticiparse. ¿Esto qué impacto tiene a nivel de negocio, como podemos decirlo? Pues si nosotros detectamos que un atacante está dentro de algún tipo de señuelo que despliega XDRNet, podemos saber o podemos prepararnos para un potencial impacto y por ello reducir, pues por ejemplo, riesgos de fuga de datos, riesgos de secuestro de datos que pueden tener impacto no solo reputacional, sino también económico, ¿de acuerdo? Entonces, gracias a este tipo de nuevo enfoque, pues pasamos de un enfoque no tan reactivo, sino más proactivo. ¿Y cómo hacemos todo esto? Bueno, pues unimos dos tecnologías. Google SecOps, por un lado, que es una solución SIEM y SOAR de Google, ¿de acuerdo? Por si hay alguien que no lo conoce, ¿qué es un SIEM? Básicamente un SIEM es una solución de seguridad que se encarga de centralizar los eventos de seguridad de toda la arquitectura de un cliente, o de determinadas fuentes de seguridad, ¿de acuerdo? Las centraliza en una consola, es decir, en una misma consola tenemos todos esos logs de qué está sucediendo en tiempo real y generamos alertas cuando sea necesario en base a diferentes casos de uso. Por ejemplo, un usuario ha realizado algún tipo de cambio en producción o ha creado una máquina virtual a las 5 de la mañana, cuando no es actividad legítima o esperada. Esto baja una alerta y el equipo SOC comenzaría a analizarla. ¿De acuerdo? ¿Por qué utilizamos Google SecOps? ¿Cuáles son las capacidades diferenciales? Hay varias soluciones SIEMs en el mercado, diferentes fabricantes, principalmente por la integración real de capacidades de IA. Google SecOps tiene el motor de inteligencia de Gemini. Google, como fabricante, ha hecho una gran inversión y lleva haciendo grandes inversiones de capital en su stack tecnológico, lo que le posicionan a la cabeza dentro de lo que es el mercado de seguridad. ¿De acuerdo? Para mí, su mejor solución es Google SecOps, no solo porque la integración es real, o sea, aporta valor la integración de Gemini dentro de lo que es la consola. Esto, a nivel de aportar valor, pues no solamente permite automatizar ciertos procesos, sino que, por ejemplo, añaden la capacidad de enriquecer alertas,
apoyar en el desarrollo de reglas de detección, desarrollo de algún tipo de query, desarrollar playbooks de respuesta, que veremos más adelante, o otras acciones, como por ejemplo la parte de inteligencia de amenazas, ¿de acuerdo? Que es otro de los grandes diferenciales. Google tiene, dentro de lo que es el panorama de amenazas, pues tiene diferentes fuentes de inteligencia, entre las que destaca el propio Google como navegador, el más utilizado del mundo. Por lo tanto, tiene información real sobre cuáles son las principales IPs o artefactos maliciosos que se suelen utilizar en ataques, ¿de acuerdo? Por otro lado, tiene Virus Total como fuente de inteligencia. Virus Total fue adquirido por Google en 2012. Por lo tanto, también se añade a la inteligencia de amenazas y la otra pata sería Mandiant, ¿de acuerdo? ¿Esto qué implica? Pues que cuando un atacante o algún artefacto, ya sea una IP, un hash, un dominio o una URL, se visualice en alguno de los logs, inmediatamente dentro de la consola de Google SecOps vamos a poder visualizar ese indicador de compromiso, ¿de acuerdo? ¿Esto cuál es el diferencial? Pues que al final Google, con estas tres patas de inteligencia, logra abarcar muchísimas fuentes de inteligencia que le permiten posicionarse a la cabeza y ofrecer un buen servicio en materia de inteligencia o de threat intelligence a sus clientes. Por otro lado, el enriquecimiento de logs automático. Esto también sería otra capacidad, y es que los logs, tal y como los ingestamos en la consola, ¿de acuerdo? No solamente tienen los logs en crudo o lo que estaríamos ingestando, sino que Google tiene capacidad de hacer un enriquecimiento adicional en tiempo real de esos eventos. Pues, por ejemplo, si en un log que hemos ingestado, ¿vale?, aparece una dirección IP, pues el propio Google SecOps analiza esa IP, te dice de qué ISP, Internet Service Provider, pues si es de Telefónica, si es de Vodafone, si es de un proveedor de Ucrania, si es de un proveedor de Rumanía, etcétera. Te añade además no solo la ubicación, sino, por ejemplo, información como latitud, longitud, este tipo de información, que también aportan valor, ¿no? Y por último, para mí, la joya de la corona, el Agentic AI. Google SecOps incluye capacidad para que cuando se generen las alertas, analizarlas, ¿de acuerdo? Y con un alto porcentaje de efectividad decirte si es un verdadero positivo o un falso positivo. No solo analiza qué ha pasado y te da un contexto de lo que ha sucedido, sino que también te indica cuál es el potencial impacto y cuál es la recomendación para llevar a cabo en la remediación, ¿vale? ¿Cuál es la remediación recomendada, mejor dicho? ¿De acuerdo? Estos cuatro son diferenciales y por eso, desde Ciberia, seleccionamos para nuestro servicio de SOC a Google SecOps como herramienta para potenciar las capacidades de nuestro equipo de analistas, ingenieros y arquitectos. ¿De acuerdo? Aquí le doy paso a mi compañero Marc para que entre un poco más en detalle de XDRnet. Sí, por supuesto. Muchas gracias, César. Antes de entrar en detalle de qué es exactamente XDRnet, vamos a ver cuáles son los retos actuales realmente. Como ha mencionado César, el MTTD, lo que vendría a ser el tiempo medio hasta la detección, es bastante alto, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto y cómo se traduce? Se traduce en que desde que una amenaza entra a un segmento o a una empresa, ¿de acuerdo?, tardan aproximadamente 190 días por parte de IBM en 2024 en conseguir su objetivo. ¿Qué significa esto? Significa que hay un problema, hay un cuello de botella en el tiempo de detección de esta amenaza. Lo que vamos a buscar nosotros es justamente reducir este tiempo de detección. A su vez, podemos ver pues, que naturalmente tenemos exposición heredada, que significa que tenemos sistemas que actualizamos, somos objetivos de ataques, y etcétera. Entonces, para entrar más en detalle, en la siguiente diapositiva, lo que vamos a poder ver es justamente dónde actúa XDRnet y qué es lo que hace. XDRnet es una solución de detección y respuesta ante amenazas, pero a lo mejor algunos de vosotros, los más técnicos, estáis pensando XDR de Sophos, ¿de acuerdo? Entonces, o similares. XDRnet realmente tiene unas tecnologías que son bastante claves, que se basan en la tecnología del engaño, la Deception Technology. Lo que conseguimos con esto es no basarnos en firmas, en patrones conocidos o vulnerabilidades concretas, sino que conseguimos, en base al comportamiento del atacante, saber realmente qué es lo que está pasando y tener esta visibilidad. Es como si tuviésemos un foco en este ataque. Pongamos el ejemplo práctico de un ransomware. El ransomware, en una de sus fases, tiene la fase de reconocimiento, donde aprende dónde está, a qué dispositivos puede saltar, cuáles son las joyas de la corona y demás. Pues justamente en estas fases de reconocimiento lo vamos a detectar. Y no solamente lo vamos a detectar, sino que aquí, siguientemente, vamos a poder ver que tenemos el gemelo digital. El gemelo digital es un entorno donde replicamos toda la infraestructura de la empresa, ¿de acuerdo?, con sus servicios, su base de datos, los servicios más críticos, para que cuando un atacante entre, lo aislamos a este entorno,
que es una especie de sandbox, para poder que no afecte a la operativa, y a su vez estamos dando todos estos datos a Google SecOps. Entonces tendríamos una visibilidad bastante más grande que con otras herramientas de qué es lo que está pasando y qué es lo que está haciendo el atacante. Justamente aquí debajo lo confirmamos. Esto, por simplemente cómo está diseñado, no genera un ruido y se traduce en una menor carga operativa por parte del equipo del SOC. Entonces, aquí a continuación vamos a poder detallar un poquito más lo que vendrá a ser esta Deception Technology, donde tenemos un approach más proactivo para entrar un poquito más en la infraestructura de las empresas. Pues tendríamos los Active Directories, recursos compartidos. Todo esto nosotros lo simulamos, tenemos este enfoque proactivo, y cuando detectamos un comportamiento anómalo van saltando todos estos indicadores de compromiso. Y para finalizar, pues podríamos ver justamente el gemelo digital, ¿vale? Que el gemelo digital, para quien no lo sepa, recibimos el premio Innovación por parte de INCIBE, el primer premio, en 2024. INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad aquí en España, ¿vale? Para aquellos de LATAM. Entonces, vamos a pasar a un caso práctico donde voy a empezar a compartir, ¿de acuerdo? Y vamos a poder ver aquí, no os preocupéis para lo que no sepa qué es esto. Esto es un hipervisor, ¿vale? Es uno de los puntos más claves en una infraestructura de la empresa, donde se virtualizan todos los componentes que se usan al día a día. Y aquí lo que vamos a hacer es entrar justamente para, como si fuésemos un atacante, y interactuar con él. Todo esto va generando indicadores de compromiso que, en base a este comportamiento y su naturaleza, son 100% fiables. Aquí podríamos ver de un ejemplo varias máquinas virtuales, y aquí lo que vamos a poder hacer es lanzar una consola, ¿vale? Y esta consola es una ventana para este atacante para poder interactuar. Y esta interacción es la que nosotros vamos a capturar, y a su vez vamos a definir cuál es el nivel de la amenaza a través de SecOps. Aquí podríamos interactuar como un atacante, vemos los ficheros, vamos a intentar hacer aquí alguna cosilla más. Vale, y vemos todos estos datos, y una vez hemos acabado el ataque, como un atacante, vamos a cerrar esto y vamos a pasar, ¿de acuerdo? Ahora mismo se están generando todos estos indicadores de compromiso y estas alertas, y vamos a pasar a otro caso práctico, donde aquí sí que vamos a entrar un poquito más en tecnicismos, pero lo voy a explicar para que sea muy simple, donde lo que estamos haciendo, esto ya lo he preparado yo de antemano, esto de hecho lo enseñamos en la HCon para aquellos que estuvieron en Madrid, y aquí lo que vamos a hacer es actuar como si fuésemos un atacante. Vamos a hacer este reconocimiento, la primera fase inicial por la que todo el mundo tiene que pasar, y hemos visto que nos encontramos con estos servicios, servicios críticos para la funcionalidad de la empresa. Y vamos a hacer ver que estamos realizando un ataque. Aquí lo que estamos haciendo es escuchar en esta red, y nosotros, como mencionábamos, de forma proactiva ya estamos generando un tráfico para que sea capturado. Estamos capturando todo este tráfico, no vamos a entrar en detalles, pero estamos implementando nosotros vulnerabilidades como si fuese un camino para que cuando alguien pasa por este camino vayan saltando alertas. Ahora le damos un segundito y vemos que aquí, simplemente para propósitos de demostración, hemos conseguido ya el usuario y la contraseña. Esto podría ser cualquier usuario y cualquier contraseña, simplemente lo estamos simplificando. Y vamos a ir guardando estas credenciales. Entonces, todo esto son honeypots con los que estamos interactuando, estamos haciendo este desarrollo de este ataque. Naturalmente, esto es justamente lo que mencionábamos, el tiempo medio que se pasa en esta infraestructura de la empresa. Los 190 días, naturalmente, los dedican a esto concretamente, ¿vale? Yo lo estoy haciendo muy rápido. Entonces, a través de esto, vamos a poder ir haciendo un seguido de escalado de privilegios y de recursos compartidos, donde vamos a ir colectando toda esta información de toda la empresa. Aquí ya hemos podido comprobar que existen estos usuarios, ¿de acuerdo? Existe Cristiano y Karim, y vemos que algunos no son vulnerables y otros sí.
Continuamos con el ataque. Todo esto detrás está generando alertas que el atacante no es capaz de ver. ¿Vale? Y podemos ver que, por ejemplo, la contraseña del usuario Karim, ¿vale? Pues justamente es Benzema. No sé si alguien es fan del Madrid. ¿Vale? Entonces aquí lo que vamos a conseguir seguidamente es también la contraseña de Cristiano, que sería Ronaldo. Y nos hemos descargado ya toda la estructura de los documentos y los ficheros críticos para la empresa. Todos los recursos compartidos los tenemos ya. Y aquí finalizaríamos con justamente un intento de conexión remota. ¿Vale? Aquí le vamos a dar un timeout al atacante, que significa que no va a poder conectarse porque le estamos engañando para que nos pueda dar este indicador de compromiso. Entonces, para hacer una pequeña recapitulación, XDRnet no es algo que se instale en cada uno de los dispositivos. Esto es un punto importante, ya que el despliegue es muy sencillo. Es simplemente un sensor en los segmentos de la red de la empresa, con lo cual es escalable. Y a su vez tiene núcleos de procesamiento. Con todo esto lo que conseguimos es tener una visibilidad unificada, no solamente en entornos IT tradicionales, que serían ordenadores portátiles o servidores, sino también en IoT, lo que vendrían a ser a lo mejor cámaras de seguridad, cerraduras inteligentes, impresoras, e incluso en OT, ¿vale? Donde sería el Operational Technology, como puede ser un warehouse, como puede ser una depuradora de agua. Todos estos entornos están unificados y tienen una visibilidad. Entonces, ahora que hemos visto todos estos casos y que han saltado tropecientas alertas, César entrará más en detalle justamente qué es lo que estamos viendo por parte de SecOps. Eso es. Quizás aquí, por añadir algo, Marc, Sí. lo que ha simulado Marc no es solo ser un atacante, sino que todo el entorno al que está intentando atacar, realmente toda esa información que se está viendo, es información simulada. Es decir, son los propios honeypots que genera XDRnet. Es decir, este atacante, en este caso Marc, estaría viendo una infraestructura completamente de señuelos. O sea, estaría hablando con un honeypot, luego hace llamadas a otro, etcétera. Por lo tanto, hay diferentes niveles de honeypots, cada uno va a generar sus respectivas alertas, ¿de acuerdo?, que vamos a poder ingestar dentro de Google SecOps. ¿Esto en qué se convierte? Pues que el equipo SOC que esté monitorizando Google SecOps va a recibir estas alertas y va a saber que hay un potencial atacante en este entorno falso de deception, de engaño, ¿de acuerdo?, que en cualquier momento podría lograr atacar la infraestructura real en producción. Por lo tanto, esto es lo que hablábamos, el enfoque proactivo. Sabemos que el atacante está dentro y sabemos que el atacante es posible que en cualquier momento se pueda dar cuenta de que está siendo engañado, ¿de acuerdo?, e intentar atacar o hacer algún tipo de pivoting para atacar ya un entorno en producción. Para esto el equipo SOC ya estaría preparado. ¿Por qué? Porque de primera mano sabe que ya hay alguien dentro, ¿de acuerdo? Cambiamos ese enfoque reactivo, esperar a que el impacto suceda, por un enfoque más proactivo en el que sabemos que en cualquier momento este atacante que ya hemos identificado con sus indicadores de compromiso, su IP, sus ficheros, etcétera, pueda impactar realmente y generar un impacto en negocio. Ya no solo a nivel de disrupción del servicio, sino a nivel de reputación, a nivel de económico. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, gracias, Marc, por el caso práctico, ¿vale?, con estos honeypots. Voy a hablar un poquito yo más de Google SecOps. Vale, y sí que me quiero parar aquí. Antes hemos hablado de la capacidad SIEM, la vuelvo a describir. La capacidad SIEM de Google SecOps es la capacidad para centralizar la ingesta de logs, ¿de acuerdo?, de diferentes fuentes. Para ello se instalan y se hace el despliegue de una serie de conectores. Una vez tenemos esos eventos ingestados, creamos unas reglas de detección, es decir, qué tiene que suceder en esos logs para generar alertas. Y cuando esas reglas de detección se activen, es decir, ha sucedido alguno de esos eventos que hemos definido como sospechoso o malicioso, pues se generará esa alerta. Por lo tanto, como podemos ver aquí, nosotros podemos tener una infraestructura de fuentes de seguridad, podemos tener un EDR que es CrowdStrike, Falcon, tenemos Google Workspace como nuestra herramienta de colaboración y tenemos un Cloudflare WAF, ¿vale?, un firewall de aplicaciones web de Cloudflare. Todas estas tres fuentes las ingestamos, es decir, todos esos logs, esos eventos de estas tres fuentes, las enviamos a la capa SIEM de Google SecOps. Tras ello, generamos alertas. Por ejemplo, una alerta cuando se detecte que CrowdStrike, el EDR, ha detectado un malware. Otro tipo de alerta que podría ser Google Workspace ha detectado la descarga masiva de ficheros. Otra alerta. En Cloudflare hay una IP intentando hacer un ataque de denegación de servicio. ¿De acuerdo? Estos son diferentes tipos de alertas.
Estas alertas dentro de Google SecOps lo que van a generar son casos SOAR, ¿de acuerdo? Que esta es la capa en la que opera el equipo SOC. ¿Qué es la capa SOAR? La capa SOAR, o como sus siglas indican, Security Orchestration, Automation and Response, orquestación y automatización de la respuesta, lo que nos permiten es, en base a las alertas generadas, responder automáticamente en la propia consola. Es decir, en vez de que el analista, por ejemplo, imaginemos el caso de Google Workspace, hay un usuario que ha descargado 2 terabytes de información de Google Drive. Se ha generado una alerta, la alerta ha generado un caso SOAR y nosotros, como respuesta automatizada, hemos definido que para este usuario, como está haciendo esta actividad sospechosa de descargar masivamente, la respuesta va a ser deshabilitar su cuenta de forma preventiva. ¿Esto qué implica? Lo primero, que de forma preventiva podemos tomar ciertas acciones de respuesta que disminuyan ese tiempo de respuesta. ¿Por qué? Porque, ¿cuál sería el caso de un SOC tradicional? El analista comienza a analizar qué ha sucedido, por qué, cuándo, quién lo está haciendo. Esto lleva minutos, lleva tiempo. En este tiempo, a lo mejor desde esta cuenta de Google Workspace, esa información ya se ha exfiltrado. Ya ha pasado a ser un problema reputacional o económico, un secuestro de datos o una filtración de los mismos. Con esto lo que logramos es responder automáticamente dentro de lo que es la propia consola de Google Workspace, aislando ese usuario. Hay otras respuestas SOAR, ¿vale? Por ejemplo, en Cloudflare, añadir una IP sospechosa a la lista de IPs bloqueadas. A través del EDR CrowdStrike podemos aislar un endpoint, un dispositivo, ¿vale? Si, por ejemplo, un ordenador corporativo se ha detectado que ha descargado un malware, automáticamente, según se genera la alerta, la respuesta SOAR va a ser aislar ese endpoint. Todo esto, obviamente, Google SecOps tiene muchísimas integraciones SOAR con diferentes fabricantes, no solamente Google Workspace, tenemos también Azure AD con el Entra ID, tenemos Okta, tenemos diferentes proveedores de identidad, lo mismo para EDRs, lo mismo para WAFs, lo mismo para firewalls, etcétera, ¿vale? Pero tener claro esto para lo que sería ya un poco la demostración o un poco más lo que es la parte de caso práctico, ¿de acuerdo? Entonces, voy a compartir aquí mi pestaña, ¿de acuerdo? Aquí ya estaríamos dentro de la consola de Google SecOps. Es una consola bastante extensa. Me gustaría poder abarcar todo, pero dado el tiempo del webinar no va a ser posible, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué estamos viendo? Bueno, aquí, por ejemplo, estamos viendo un caso, ¿vale? Esto sería ya un caso. Esto es la visión que tendría el equipo SOC, ¿vale? En el que, por ejemplo, en Sophos es un EDR, una solución de Endpoint Detection and Response, para que nos entendamos, detecta malware y actividades sospechosas, como puede ser ejecución de procesos, descargas maliciosas, ejecución de algún tipo de malware, etcétera, entre otras actividades más relativas a web. No quiero parar aquí. Por lo tanto, ¿qué ha sucedido? Bueno, lo primero, se nos ha generado aquí una alerta, ¿vale? Que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los detalles de la alerta, el log que la ha generado. En este caso, pues podemos ver aquí el formato UDM, que es el formato con el que trabaja Google SecOps. Los diferentes fabricantes SIEM pues tienen diferentes formatos, ¿de acuerdo? En el caso de Google SecOps es UDM, ¿vale? Y en este caso, pues vemos que la alerta se ha generado porque se ha detectado la descarga de un ACAR, ¿vale? En este caso he sido yo, ¿vale? Un entorno de test que tengo y he descargado un fichero que ha detectado Sophos como malware. Entonces, inmediatamente, ¿de acuerdo? Sophos, se ha ingestado esta alerta desde Sophos, la hemos ingestado en Google SecOps. Google SecOps ha generado esta alerta que ha generado a su vez un caso SOAR. ¿Qué ha sucedido? Pues que nosotros tenemos asignado, ¿vale? En este entorno nuestro de pruebas, que cuando se genera una alerta relativa a malware de Sophos, es decir, alguien ha descargado o ejecutado un malware, que automáticamente se realiza un enriquecimiento de las entidades, en este caso del equipo, este equipo de aquí, que es el PC en el que se ha detectado esa ejecución o esa descarga de malware, ¿de acuerdo? Lo que hace el enriquecimiento es básicamente decirnos cuál es el estado de salud de este dispositivo, quién es el usuario responsable de este dispositivo, etcétera. Por otro lado, vamos a llamar a Sophos. Esto básicamente es una conexión SOAR, ¿de acuerdo? Entre la consola de Google SecOps y la consola de Sophos, ¿vale? Vamos a llamar a la consola de Sophos y vamos a decirle, oye, este equipo, este endpoint, PC Test Demo, ¿está saludable o no? ¿Está sano su agente o hay algún tipo de problema? ¿Esto qué puede derivar? Porque si no estuviese el agente de EDR sano, podría suponer que él no ha sido capaz de eliminar el malware, ¿de acuerdo? Igualmente, independientemente del estado, que la acción sea aislar el dispositivo, ¿de acuerdo? Como vemos, pues vemos que las acciones se han ejecutado, ¿de acuerdo? Lo podemos ver luego aquí en el case wall, donde podemos ver un poco qué ha sucedido en todo este caso, pero automáticamente, sin ni siquiera una labor manual del analista, de un analista
que haya tenido que revisar qué ha sucedido, de forma preventiva nosotros hemos aislado este endpoint. ¿Qué es aislar un endpoint? Básicamente es que ese equipo no tenga acceso a Internet. ¿Para qué? Pues esto, por ejemplo, en casos de ransomware, a nivel de negocio, tiene un impacto en el que no puede pivotar dentro de lo que es la red. Imaginemos que un malware polimórfico o un malware que se autorreplica intenta distribuirse por toda la red, pues de esta forma, aislando el endpoint, lo que garantizamos es que nada pueda salir hacia Internet o hacia la red desde este equipo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos diferenciales que hemos hablado al principio de Google SecOps? La capacidad de Gemini, ¿vale? Aquí lo estamos viendo una de ellas, no puedo pararme en todas, ¿vale? Pero una de ellas es esta de aquí. Automáticamente, cuando se genera alerta, ¿de acuerdo? Nos hace un summary de qué ha sucedido, en qué equipo, con qué IP interna, cuál es el fichero, cuál es el path donde se ha generado, cuál es el hash de ese fichero. Esto es automático y se genera para todas y cada una de las alertas de Google SecOps. Esto es lo que hablábamos a nivel de reducir ese MTTR. Es decir, nuestro equipo SOC, el esfuerzo que tiene que hacer para analizar qué ha sucedido es mucho menor, porque literalmente ya Gemini se ha adelantado y de forma rápida no solo nos indica los artefactos que se han utilizado en el ataque, sino que qué ha sucedido y cuáles son los siguientes pasos que se deberían ejecutar, ¿vale? Esto es una alerta para Sophos. Esto es una solución de seguridad. Por ejemplo, aquí tenemos dos de XDRNet. Estas son de XDRNet, ¿vale? Lo que ha enseñado Mark. Las de vSphere. Es decir, nos ha llegado aquí una alerta de que alguien ha accedido al hipervisor. Esto ha sido del momento en el que Mark literalmente ha hecho login en el hipervisor de vSphere. Y además nos ha llegado otra alerta, ¿de acuerdo? Por aquí, de que se ha generado una sesión remota. XDRNet tiene la capacidad de que, bueno, como podéis ver, pues se empieza a analizar el caso, etcétera. Aquí Gemini empieza ya a pensar qué ha sucedido y nos va a dar un enriquecimiento, ¿de acuerdo? XDRNet, lo que comentaba, tiene la capacidad de que dentro de este hipervisor de vSphere, ¿de acuerdo? Cuando un atacante, porque esto, repito, este vSphere es un entorno simulado, ¿de acuerdo? Cuando un atacante accede a él y el atacante piensa que está atacando un hipervisor real, cuando realmente es un señuelo, genera un vídeo en tiempo real de lo que ha hecho el atacante, ¿vale? Y lo podemos visualizar. Es decir, cuando Mark estaba simulando ser un atacante, en Google SecOps ya hemos recibido alertas, ¿de acuerdo?, sobre este hipervisor. Es decir, alguien ha accedido y y XDRNet ya nos ha generado un vídeo. ¿Esto en qué se traduce? Que automáticamente nosotros tenemos un playbook para que esto nos haga llegar aquí automáticamente, ¿de acuerdo?, alertas por correo a nuestro equipo SOC, ¿vale? La primera, que nos indica que se ha detectado una alerta de que alguien ha entrado al vSphere, nos indica la hora, la regla que ha saltado, el caso SOAR de Google SecOps, cuál es la severidad, en este caso medium, podremos aumentarla, ¿de acuerdo? Porque recordemos que esto es un entorno de señuelo, es decir, no habría impacto real, no es una alerta crítica como tal, no tiene impacto en negocio. ¿Cuál es la IP de la que se ha hecho? En este caso interna, porque esto forma parte de lo que sería ese honeypot, formaría parte de la red interna del cliente, ¿de acuerdo? Por eso la IP es interna, el usuario con el que se ha accedido y la contraseña, ¿de acuerdo? Y aquí, obviamente, pues para poder acceder a Google SecOps para ver este caso. Pero ¿qué es más interesante de todo esto? Esta de aquí, ¿de acuerdo? Se ha generado una sesión remota. El equipo SOC va a poder pulsar aquí, visualizar grabación, se va a abrir esta pestaña, ¿de acuerdo? Y automáticamente vamos a poder ver un vídeo, ¿de acuerdo?, de lo que Mark ha estado ejecutando y es lo que os ha enseñado. Cuando él estaba simulando ser un atacante y el atacante pensaba que estaba dentro de un hipervisor y podía intentar atacar este equipo, ¿vale? Realmente, no solamente el equipo SOC ha detectado que esto ha sucedido, sino que encima en tiempo real podemos ver qué comandos ha introducido, ¿de acuerdo? Porque se mantiene una grabación. Esto es lo que hablábamos de ese enfoque proactivo. El atacante no ha generado impacto, sin embargo ya sabemos que está dentro y en cualquier momento puede generarlo, por tanto preparémonos, ¿de acuerdo? Esto sería un poco la demo, ¿vale? De lo que podemos hacer de Google SecOps. Sí que es importante que todos los honeypots que Mark ha ido atacando en ese ataque, dentro de lo que sería el CMD, esa consola, también generarían alertas. ¿Por qué no se han generado o no las he mostrado? Básicamente porque ha atacado tantos honeypots diferentes que, en cierta manera, nos hubiese inundado un poco lo que sería esta demo, por lo tanto, hemos preferido no añadirlos. Pero también hay diferentes honeypots, ¿vale? No solo este hipervisor de vSphere, esto lo hemos utilizado como caso práctico, pero habría otros honeypots de los que también recibiríamos alertas.
no solo la hora en la que se ha accedido, sino con qué credenciales, ¿de acuerdo? Esto sería un poco de la parte de Google SecOps, ese caso práctico, ¿de acuerdo? Sí que vamos a hablar un poco ya de la nueva alianza, ¿no? Porque llevamos hablando un buen rato de Google SecOps, de XDRnet, pero al final, ¿esto en qué se traduce? Pues al final, yo sí que quiero hablar un poco cómo sería una infraestructura real y cómo esta infraestructura se podría montar, esta infraestructura de SOC se podría montar en cualquier cliente, ¿vale? Tenemos aquí a la derecha un caso práctico donde tenemos una infraestructura on-premise a la izquierda y a la derecha una infraestructura cloud, ¿de acuerdo? Obviamente, la infraestructura on-premise tiene unas determinadas fuentes de seguridad, fuentes de datos, igual que la parte cloud, ¿de acuerdo? Sobre esto, desde Siberia, ¿qué haríamos? Bueno, lo primero hacemos ese onboarding de fuentes, es decir, la capa SIEM de Google SecOps, que hemos hablado, sería ingestar todas esas fuentes de datos, esas fuentes de seguridad, para poder visualizar todos esos eventos centralizadamente desde la consola de Google SecOps. Perfecto, ya tenemos visibilidad sobre la infraestructura, pero simplemente tenemos unos logs en una consola, no estamos haciendo nada más realmente. Aquí es donde entra XDRnet. Exacto. Entonces aquí lo que haríamos, como podéis ver, el despliegue no se hace en toda la infraestructura, en todos los equipos, sino que es algo, un sensor que se añade a los equipos y a los entornos que ya existen, como puede ser en cloud o físicamente. Sobre todo en entornos IoT es algo más físico que algo más virtualizado. Aquí también podemos ver el gemelo digital y cómo cuando nosotros atraemos al atacante con estos honeypots y cómo generamos todas estas alertas que realmente no dependen de saber que existe una vulnerabilidad, sino que dependen de su comportamiento, incluso aunque haya un zero day, o sea, un ransomware que es conocido por primera vez, lo que va a generar este ransomware o lo que va a intentar hacer es el mismo comportamiento, reconocimiento, búsqueda de activos, movimiento lateral y, al final, ejecución. Pues todo esto es lo que podemos detectar y lo que vamos a detectar anticipadamente y de forma proactiva con los honeypots. Y posteriormente podemos aislar cualquier dispositivo en estas redes hacia el gemelo digital, que es justamente este entorno donde no se va a generar ningún impacto operativo y vamos a poder estudiar, sobre todo desde la parte de SecOps, no solamente el vídeo, sino todos los comandos que se están ejecutando y toda esta fuente de información que, juntamente con el enrichment, nos proporciona un mayor conocimiento de qué es lo que está pasando o cuáles son las debilidades. Eso es. Y además, la arquitectura de Google SecOps o de XDRnet es agnóstico de qué utiliza el cliente. Si es una infraestructura on-premise, lo podemos ejecutar. Si es una infraestructura totalmente cloud, también, incluso si es híbrida. ¿De acuerdo? Lo que ha comentado Mar, los honeypots se pueden desplegar en ambos entornos, al igual que Google SecOps. Podemos ingestar fuentes de seguridad on-premise o fuentes de seguridad cloud. Una vez ya tenemos toda esta parte de XDRnet desplegado, ¿de acuerdo? Con su respectivo gemelo digital, ese entorno virtualizado también para poder llevar al atacante ahí. Aquí entraría ya el equipo SOC de Siberia, ¿de acuerdo? Que se encargaría un poco de la parte más de analizar todo este tipo de alertas, focalizando en todo lo que sería las capacidades de la IA, ¿vale? Aquí entrarían ya también pues toda la parte de gestión de la plataforma, es decir, esa gestión continuada de Google SecOps. Este tipo de soluciones pues requieren también una parte de administración continua, ¿no? Y mejora de esas reglas de detección. La parte de hunting, pues búsqueda de aquellos potenciales vectores de ataque que pudieran estar siendo pasados por alto y que necesitamos algún tipo de regla de detección. Los analistas, los ingenieros y los arquitectos que se encargarían en los diferentes niveles de toda esa parte de análisis, detección y respuesta frente a estos incidentes, ¿de acuerdo? Y sobre esta capa ya aparecerían otros servicios de MDR, ¿de acuerdo? Como podría ser la parte de red teaming, la parte de gestión de content management, ¿de acuerdo? Pues si hay que añadir nuevos casos de uso, si hay que añadir nuevos playbooks de respuesta, también la parte de CTI, ¿de acuerdo? Para parte de inteligencia de amenazas, otros servicios como puede ser vulnerability management, etcétera, o incluso servicios que ofrecemos de Siberia como el marco, auditar en base al marco CTEM, ¿vale? Continuous Threat Exposure Management, que básicamente radica en auditar la arquitectura desde diferentes dominios de seguridad, ya sea desde la parte de arquitectura, desde la parte de GRC, desde la parte de Threat Intelligence, desde la parte de MDR, pues auditamos diferentes dominios de seguridad y generamos un plan o un roadmap 30-60-90
con remediaciones, recomendaciones y todos esos hallazgos de seguridad que se puedan levantar, ¿vale? Obviamente hay otros servicios como Virtual CISO, cumplimiento, etcétera, ¿vale? Entonces, este sería un poco la nueva alianza. ¿Y con esto qué se optimiza realmente? Bueno, optimizamos, como hemos ya hablado varias veces, el MTTR, es decir, el mean time to respond, el tiempo medio de respuesta. Esto garantiza que, en base a las capacidades de IA, en base a las capacidades de XDRNet, para poder anticiparnos a ese potencial ataque, poder reducir los tiempos de respuesta y estar ya preparados o contar con información de valor para poder gestionar estas alertas. También optimizamos la carga operativa. El hecho de apoyarnos en la IA reduce la capacidad de Gemini, como hemos visto, reduce que los analistas tengan que invertir tiempo en analizar este tipo de alertas, sino que de un primer vistazo ya puedan tener una visibilidad completa de qué ha sucedido y, obviamente, si es necesario algún tipo de análisis adicional, ejecutarlo o pasar directamente a la remediación. Esto también optimiza el desarrollo de nuevas automatizaciones. Al reducir la carga operativa, el equipo SOC tiene más tiempo para poder trabajar en la mejora del servicio. Nuevas automatizaciones, nuevas reglas, nuevos enfoques, etcétera, que permite dotar de valor y añadir valor al servicio y mejorar el servicio de cara al cliente, ¿de acuerdo? Obviamente, pues esto se traduce en la mejora también de otros servicios, como puede ser de MDR, perdón, como Threat Intelligence, Threat Hunting, Vulnerability Management, ¿vale? Esto sería un poco la arquitectura completa de esta nueva alianza, de este nuevo enfoque SOC, donde unimos las capacidades de SOC, las potenciamos con IA y las potenciamos con este enfoque proactivo y estas capacidades de deception que nos ofrece XDRNet. Daros las gracias, lo primero, por asistir nuevamente. No sé si hay alguna cuestión de cualquier índole. Por muy loca que pueda ser la pregunta, no tengáis ningún tipo de reparo ni problema. Estamos aquí para ayudaros y que quede todo lo más claro posible. No sé si hay alguna cuestión por ahí. Vale, bueno, entiendo que... No sé si hay alguna en el chat, entiendo que tampoco. Creo que por el chat no dejaron. Vale. Ok, bueno, pues si no hay ninguna cuestión al respecto, es porque lo habremos explicado muy bien, estará muy claro. Y si no, bueno, o a lo mejor, yo creo que sí, por eso. A lo mejor es alguna pregunta muy simple. Aunque sean algo de responder muy rápido, no tengáis miedo en hacerlo. Exacto. Igualmente, os dejaremos en el chat nuestros correos, de tanto de Marc como el mío, para que, si hay alguna cuestión, queréis profundizar, una demo más personalizada para un caso específico de vuestro entorno, poder abordarlo sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Entonces, si no te importa, Marc, dejar tu correo en el chat, como yo el mío. Sí, por supuesto. Y cualquier duda, oye, si a alguien no le apetece preguntar por aquí, prefiere una sesión más ad hoc, etcétera, pues ahí tenéis nuestros correos. ¿De acuerdo? Sí, además mencionar que naturalmente, por la naturaleza del webinar, no podemos explicar todas las capacidades de ninguna de las dos herramientas. Exacto. Si no, pues cómo potenciamos capacidades tanto con una como con la otra. ¿De acuerdo? Bueno, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias. Dejar de compartir. Gracias a ustedes, César y Marc, por la presentación, por sus aportes y esperamos verles nuevamente en nuestros próximos espacios.